En el año 2016, un periodista militar occidental llamado Sebastian Roblin publicó un artículo que provocó un silencio sepulcral en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica. Una sola frase de aquel texto se propagó por los principales medios de comunicación del planeta como un incendio fuera de control, y decía algo así: un solo disparo completo de esta máquina rusa es capaz de reducir a cenizas 8 manzanas urbanas enteras, y entre todos los sistemas de armamento terrestre que existen en el mundo, resulta prácticamente imposible encontrar algo más aterrador que esto. El periodista no estaba exagerando ni un solo gramo. Y lo más inquietante de todo es que no se refería a una cabeza nuclear, ni a un misil estratégico intercontinental, ni tampoco a un bombardeo masivo lanzado desde el aire por una flota de aviones. Se refería a una única máquina de combate montada sobre cadenas de tanque, que en menos de 10 segundos transforma una superficie equivalente a 6 campos de fútbol en tierra calcinada y muerta donde no sobrevive absolutamente nada. Esa máquina lleva el nombre oficial de TOS-1A, pero el mundo entero la conoce por su apodo operativo que se ha convertido en sinónimo de destrucción total en el campo de batalla moderno. Y esta máquina está considerada, sin discusión posible, como el arma no nuclear más devastadora que la humanidad haya creado jamás a lo largo de toda su historia bélica. Para comprender por qué resulta materialmente imposible protegerse de este armamento, hay que entender primero el mecanismo exacto mediante el cual produce la muerte y la destrucción. Esta máquina dispara cohetes no guiados de un calibre de 220 milímetros, y estos cohetes existen en dos variantes fundamentales que cumplen funciones complementarias en el campo de batalla. La primera variante es la incendiaria. Cuando uno de estos proyectiles impacta contra su objetivo, genera en el punto de detonación una temperatura que puede alcanzar los 3000 grados centígrados. A esa temperatura el acero se derrite como mantequilla, el hormigón armado arde y se desintegra, y cualquier forma de vida que se encuentre incluso dentro de vehículos blindados ligeros queda carbonizada instantáneamente sin la menor posibilidad de supervivencia. Pero el verdadero horror, el que quita el sueño a los generales de la Alianza Atlántica y el que los periodistas militares occidentales comparan abiertamente con armas sacadas de películas de ciencia ficción, reside en la segunda variante del proyectil. Se trata de la munición termobárica, y su mecanismo de funcionamiento es tan ingenioso como absolutamente terrorífico. El proceso se desarrolla de la siguiente manera. A una altura calculada con precisión sobre el objetivo, el cohete ejecuta una primera detonación que no busca destruir nada directamente, sino que dispersa a su alrededor una enorme nube de mezcla aerosol altamente inflamable. Esta nube se expande en fracciones de segundo y penetra en cada rincón disponible del espacio circundante. Se filtra dentro de las trincheras, se cuela por las grietas más pequeñas de las fortificaciones, desciende a los sótanos de los edificios, entra por las escotillas de los vehículos blindados y llena cualquier cavidad, por diminuta que sea. Y en el preciso instante en que la mezcla ha ocupado hasta el último centímetro cúbico de espacio disponible, se activa la segunda carga explosiva, que enciende simultáneamente toda esa masa de gas inflamable en una deflagración colosal. Lo que ocurre a continuación desafía la imaginación humana. En una extensión enorme, todo el oxígeno del aire se consume de golpe en una fracción de segundo, y en la zona de la explosión se forma una región de presión extremadamente baja, prácticamente un vacío absoluto. El aire de los alrededores se precipita entonces hacia ese vacío a una velocidad monstruosa para llenar el espacio, y esa corriente genera una onda expansiva de tal potencia que derriba muros de carga de edificios sólidos, vuelca vehículos de combate y aniquila cualquier cosa que por algún milagro hubiera sobrevivido al propio fuego de la detonación inicial. Refugiarse de un impacto termobárico en una fortificación de campaña convencional es sencillamente imposible, porque la mezcla inflamable penetra en el interior del refugio antes de que un ser humano tenga tiempo siquiera de reaccionar. Antes de continuar, escriba en los comentarios la ciudad desde la que está viendo el video para que pueda ver cuán extendida está mi historia. Y no olvide darle a me gusta y suscribirse, ya que eso me motiva mucho a crear nuevos videos. Una descarga completa de esta máquina consiste en 24 cohetes de este tipo, y todos ellos pueden ser lanzados en modo completamente automático en menos de 10 segundos. El área de destrucción de una sola descarga alcanza los 40.000 metros cuadrados, y dentro de esa superficie no queda literalmente nada después del impacto, salvo tierra ardiendo y escombros. Las personas que han tenido la oportunidad de presenciar una demostración de esta arma en un campo de pruebas militares relatan que el espectáculo supera cualquier descripción verbal posible. La batería de máquinas avanza hasta la línea de fuego,
eleva pausadamente sus bloques de lanzamiento y después de pulsar el botón de disparo, comienza lo que todos los testigos coinciden en calificar como una auténtica locura. Las estelas ardientes de los cohetes surcan el cielo hacia el horizonte y en la zona de impacto la tierra se abre, se levanta en columnas de fuego y empieza a arder literalmente bajo los pies. Incluso a una distancia de 2 o 3 kilómetros del punto de impacto, el suelo tiembla de forma perceptible y las alarmas de todos los vehículos aparcados en los alrededores se activan al mismo tiempo. Un testigo que observó las pruebas de campo lo describió con estas palabras: primero ves un destello enorme en el horizonte, después escuchas un rugido de tal intensidad que sientes la necesidad instintiva de taparte los oídos, y finalmente, notas cómo la tierra debajo de tus pies empieza a vibrar como si se hubiera producido un terremoto muy cerca de donde te encuentras. Circulan rumores persistentes, nunca confirmados oficialmente pero tampoco desmentidos, que aseguran que el mando de la Alianza Atlántica tiene terminantemente prohibido mostrar a sus propios soldados las grabaciones de combate real de los sistemas lanzallamas pesados rusos. La razón, según estas fuentes, es brutalmente sencilla. Los generales occidentales no quieren que en sus ejércitos comience a germinar el pánico entre la tropa. Sea esto verdad o no, resulta imposible afirmarlo con certeza, pero como dice el refrán, donde hay humo siempre hay fuego, y tratándose de esta arma en particular, fuego es precisamente lo que sobra. La historia de cómo nació esta arma comienza a mediados de la década de los 70 del siglo XX, cuando un grupo de ingenieros militares soviéticos se planteó una pregunta que hasta ese momento nadie en el mundo había formulado en serio. Los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple como el célebre Grad llevaban ya muchos años en servicio activo, y cumplían perfectamente su misión de bombardear grandes extensiones de terreno con lluvias de proyectiles. Pero tanto el Grad como su hermano mayor, el Huracán, necesitaban un tiempo considerable para desplegarse en posición de combate. Operaban desde posiciones retrasadas a varios kilómetros de la línea del frente y no podían avanzar junto a la infantería y los blindados en pleno ataque. Los generales soviéticos necesitaban algo radicalmente diferente, una máquina capaz de marchar en la misma formación que los tanques, acercarse directamente a las posiciones enemigas y en cuestión de segundos pulverizar fortificaciones y puntos de fuego que la artillería convencional no conseguía destruir por mucho que disparara. La orden de desarrollar semejante sistema llegó al Buró de Diseño de Maquinaria de Transporte de la ciudad de Omsk, en colaboración con el Instituto de Investigación Científica de Maquinaria Química de Tula. Estas dos instituciones, trabajando en un régimen de secreto absoluto durante varios años, fueron las que dieron vida a un arma que no tenía ningún equivalente conocido en ningún arsenal del planeta. Los ingenieros se enfrentaron desde el primer día a una cadena de desafíos técnicos enormemente complicados. El problema principal consistía en que el bloque de lanzamiento con 30 tubos para cohetes de 220 milímetros de calibre debía montarse sobre un chasis móvil que al mismo tiempo fuera capaz de soportar el retroceso brutal de una descarga completa, y que contara con suficiente blindaje para sobrevivir en primera línea de combate. Un chasis con ruedas convencional quedó descartado de inmediato, porque la masa total de la estructura resultaba excesiva para cualquier plataforma rodada existente en aquella época. La solución llegó desde una dirección lógica pero audaz. Los constructores decidieron utilizar el tren de rodaje del tanque T-72, uno de los carros de combate más producidos y más fiables de toda la historia militar mundial. El chasis de este tanque proporcionaba exactamente lo que se necesitaba: capacidad de carga suficiente para sostener el pesado bloque lanzador, una movilidad excepcional por terrenos accidentados y la posibilidad de seguir el ritmo de las columnas blindadas de ataque sin quedarse rezagado ni un solo paso. A principios de la década de los 80, los primeros prototipos del nuevo sistema, que recibió la designación oficial TOS-1 y el apodo no oficial de Buratino, salieron finalmente a las pruebas de campo. El aspecto de la máquina era imponente y absolutamente inusual para cualquier observador militar. Sobre el casco familiar de un tanque, en lugar de la torre giratoria con su cañón habitual, se alzaba un bloque rectangular masivo compuesto por 30 tubos de lanzamiento orientados hacia el frente. Nada remotamente parecido existía en ningún otro ejército del mundo, y los servicios de inteligencia occidentales pasaron un largo periodo de tiempo sin comprender qué era exactamente lo que estaban observando en las imágenes de satélite tomadas sobre los polígonos de prueba soviéticos. Los ensayos en campos de tiro confirmaron la potencia destructiva colosal de la nueva arma, superando incluso las expectativas más optimistas de sus creadores. Pero para verificar cómo se comportaría Buratino en condiciones de combate real, hacía falta una guerra. Y esa guerra no tardó en presentarse. En 1988,
Durante la fase final de la campaña soviética en Afganistán, varias unidades del TOS-1 Buratino fueron trasladadas al territorio afgano para ser sometidas a su bautismo de fuego en condiciones reales. La misión que se les asignó era extremadamente concreta y específica: destruir las posiciones fortificadas de los combatientes muyahidines en las zonas montañosas del país, donde estos habían construido extensos complejos de cuevas y galerías subterráneas que resultaban prácticamente invulnerables al fuego de la artillería convencional y a las bombas lanzadas desde el aire. Los proyectiles de la artillería de tubo simplemente no podían alcanzar a un enemigo atrincherado en las profundidades de gargantas rocosas y cavernas naturales, y las bombas aéreas con frecuencia no acertaban a impactar dentro de los estrechos desfiladeros de montaña. Los cohetes termobáricos de Buratino resolvieron este problema de una manera radical y definitiva. La mezcla aerosol inflamable se infiltraba en el interior de las cuevas y refugios, y la detonación posterior calcinaba todo lo que había dentro mientras la onda expansiva provocaba el derrumbe de bóvedas y entradas, sellando las posiciones para siempre. El bautismo de fuego tuvo lugar durante una operación militar en la provincia de Kunduz, y los resultados dejaron asombrados incluso a los propios ingenieros que habían diseñado el sistema. Posiciones que las tropas soviéticas no habían logrado conquistar durante semanas enteras de combate, quedaban completamente aniquiladas con una sola descarga. Fortificaciones de montaña que se consideraban absolutamente inexpugnables se convertían en montones de rocas fundidas y ennegrecidas. Los veteranos de aquellas operaciones recordaban después que tras la intervención de Buratino, en el lugar donde antes se encontraban las posiciones enemigas solo quedaba tierra quemada de color negro y un silencio absoluto y sobrecogedor. Los combatientes muyahidines que sobrevivían en posiciones cercanas a las zonas de impacto abandonaban frecuentemente sus armas y huían, porque la simple visión de las consecuencias de un ataque termobárico bastaba para quebrar por completo su voluntad de seguir combatiendo. Sin embargo, la experiencia afgana también reveló deficiencias serias en esta primera versión del arma. El alcance máximo de tiro de Buratino era de tan solo 3.600 metros con munición incendiaria y apenas 2.700 metros con los cohetes termobáricos. Esto significaba que la máquina se veía obligada a aproximarse a las líneas enemigas a una distancia peligrosamente corta, quedando dentro del radio de acción no solo de la artillería de tubo, sino incluso de los lanzagranadas portátiles. Además, las 30 guías del bloque lanzador hacían que este fuera demasiado pesado, y su blindaje resultaba insuficiente para las amenazas del campo de batalla real, ya que solo resistía impactos de proyectiles de un calibre de 7,62 milímetros. Cualquier impacto de algo más potente contra un bloque cargado con 30 cohetes termobáricos habría provocado una explosión catastrófica, que representaría un peligro mortal no tanto para el enemigo como para las propias tropas soviéticas desplegadas en las proximidades. Todas estas lecciones aprendidas en las montañas de Afganistán proporcionaron a los ingenieros un listado claro y preciso de los problemas que debían resolver a la hora de diseñar la siguiente generación de este sistema de armas. Las lecciones escritas con sangre y fuego en las montañas afganas llegaron a las mesas de trabajo de los ingenieros de Omsk incluso antes de que el último soldado soviético cruzara el puente sobre el río Amu Daria en febrero de 1989. Los constructores ya sabían con absoluta claridad que era necesario cambiar, y el trabajo sobre una modernización profunda de Buratino comenzó de forma prácticamente inmediata. El desafío que enfrentaban los ingenieros parecía, a primera vista, contradictorio en sí mismo. Era necesario aumentar simultáneamente el alcance de tiro, reforzar de manera significativa el blindaje del bloque lanzador y al mismo tiempo evitar que la masa total de la máquina se disparara hasta niveles inaceptables que comprometieran su movilidad en el campo de batalla. La solución que encontraron fue tan elegante como ingeniosa desde el punto de vista de la ingeniería militar. Redujeron el número de tubos de lanzamiento de 30 a 24. A primera vista podría parecer un retroceso, ya que cada descarga perdía 6 cohetes respecto a la versión anterior, pero la reserva de peso que se liberó con esa reducción fue invertida exactamente en aquello que tan desesperadamente había faltado en los combates de Afganistán: protección blindada. Si el bloque lanzador del Buratino original solo era capaz de resistir impactos de proyectiles de 7,62 milímetros, el nuevo bloque de la versión modernizada recibió una coraza capaz de detener proyectiles perforantes de 30 milímetros disparados por cañones automáticos. La diferencia era abismal y tenía una importancia táctica crucial, porque precisamente los cañones automáticos de los vehículos de combate de infantería y de las instalaciones antiaéreas representaban la amenaza más seria y más frecuente contra un sistema lanzallamas pesado que operaba en primera línea. La nueva modificación recibió la designación oficial TOS-1A
y un nombre operativo que con el tiempo se haría célebre en todo el mundo, Sol-Sepiok, que en ruso significa algo así como sol abrasador. El chasis continuó siendo el mismo del tanque T-72, porque sencillamente no existía ninguna otra plataforma que ofreciera mejores prestaciones para una máquina de semejante peso y semejante propósito. Pero todo lo demás cambió de manera radical. El alcance de tiro con cohetes termobáricos se incrementó hasta los 6 kilómetros, lo que representaba más del doble de las capacidades del modelo anterior. Este aumento de alcance significaba que la máquina podía abrir fuego manteniéndose fuera del radio de acción de la mayoría de los sistemas antitanque de corto alcance que tanto peligro habían representado en Afganistán. Además, se incorporó un moderno sistema de puntería con visión térmica, que permitía al equipo de combate detectar objetivos y disparar con precisión en plena oscuridad nocturna, en condiciones de niebla densa y en ambientes saturados de humo. Para un arma que por su propia naturaleza genera a su alrededor una muralla impenetrable de fuego y humo tras cada disparo, esta capacidad de ver a través del caos resultaba una mejora de importancia absolutamente crítica. El sistema de disparo ofrecía ahora varios modos de funcionamiento: lanzamiento individual de un solo cohete, lanzamiento en parejas y descarga completa en la que los 24 proyectiles abandonaban sus tubos en secuencia automática en cuestión de segundos. Esta flexibilidad otorgaba al comandante unas posibilidades tácticas sin precedentes. Podía destruir un búnker aislado con solo 2 cohetes sin malgastar munición, o podía descargar toda la potencia de fuego sobre un punto de resistencia completo para borrarlo del mapa de una sola vez. Al mismo tiempo, esta máquina seguía siendo un arma de nivel estrictamente táctico, y esta característica la diferenciaba de forma fundamental de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple como el Grad o el Huracán. Aquellos disparaban sobre áreas extensas desde distancias largas, muchas veces sin ver directamente el objetivo. Esta máquina, en cambio, avanzaba integrada en las formaciones de ataque y golpeaba blancos concretos que la tripulación identificaba visualmente, con una precisión que los sistemas de cohetes convencionales jamás podrían igualar. El primer empleo masivo en combate de la versión modernizada se produjo durante las campañas militares en Chechenia, y fue en las condiciones extremas de la guerra urbana y del terreno montañoso del Cáucaso Norte donde la nueva máquina demostró exactamente las cualidades para las que había sido creada. Las posiciones fortificadas de los combatientes chechenos en el interior de edificios de varias plantas, convertidos en auténticas fortalezas con muros reforzados y puntos de fuego en cada ventana, los nidos de ametralladoras instalados en sótanos, los puntos de resistencia camuflados entre la vegetación espesa de las estribaciones montañosas. Todo esto era triturado por la máquina con una eficacia que resultaba escalofriante incluso para los propios militares rusos. Los cohetes termobáricos resultaban particularmente mortíferos en la lucha urbana, donde la mezcla aerosol llenaba los espacios cerrados del interior de los edificios y multiplicaba exponencialmente el efecto destructivo de cada detonación. Los veteranos de aquellos combates recordaban que después de que la máquina disparara contra un edificio ocupado por combatientes, del inmueble solo quedaba un esqueleto carbonizado, y toda resistencia armada en ese sector del frente cesaba de forma instantánea y absoluta. Fue precisamente en el Cáucaso donde nació la doctrina táctica de empleo que se mantiene vigente hasta el día de hoy. La máquina nunca sale a su posición de tiro en solitario. Siempre opera bajo la protección de tanques y de unidades de infantería motorizada que garantizan su seguridad frente al fuego enemigo a cortas distancias. El concepto es similar al que se utiliza en la aviación militar, donde los bombarderos pesados vuelan siempre escoltados por cazas de combate. Uno destruye los objetivos, los otros lo protegen de las amenazas. Esta combinación de la máquina lanzallamas con su escolta blindada demostró ser tan devastadoramente efectiva que permitía literalmente abrir brechas en las defensas más obstinadas que ningún otro medio convencional había conseguido romper. Y hubo un dato estadístico que resultó verdaderamente extraordinario y que dejó atónitos a los analistas militares de todo el mundo. A lo largo de todos los conflictos armados en los que participó esta máquina desde el comienzo del siglo XXI, no se perdió en combate ni una sola unidad. Ni una sola. Para cualquier vehículo blindado que participa activamente en operaciones de guerra durante años enteros, ese registro es absolutamente único y no tiene comparación con ningún otro tipo de vehículo de combate en el mundo. La guerra civil siria se convirtió en un examen completamente nuevo para esta máquina, un escenario que no se parecía en nada a lo vivido anteriormente. Si en Afganistán los objetivos principales habían sido cuevas y desfiladeros de montaña, y en el Cáucaso la lucha se desarrolló entre edificios urbanos y colinas boscosas, en Oriente Medio el desafío era radicalmente distinto.
desiertos abrasados por un calor que superaba los 50 grados, ciudades milenarias con una densidad de construcción extraordinaria y una red complejísima de túneles subterráneos que los grupos armados de organizaciones terroristas utilizaban para desplazarse sin ser detectados y para almacenar armamento pesado bajo tierra. Las primeras unidades llegaron a territorio sirio en el año 2015, y su presencia no pasó desapercibida ni para el enemigo ni para los servicios de inteligencia occidentales, que vigilaban cada movimiento de las fuerzas rusas desplegadas en el país. Una de las misiones prioritarias asignadas a los equipos de combate fue la destrucción de las posiciones fortificadas en los suburbios de Damasco y en los alrededores de Alepo. Los combatientes habían pasado años transformando barrios residenciales enteros en líneas defensivas de múltiples capas. Las plantas bajas de los edificios estaban selladas con sacos de arena, cada ventana se había convertido en una aspillera de tiro, y entre las casas se habían excavado pasadizos subterráneos que permitían trasladar combatientes de un sector a otro sin exponerse jamás en la superficie. La artillería convencional de tubo podía demoler los pisos superiores, pero los refugios en los sótanos y las galerías subterráneas permanecían intactos, y cuando la infantería siria intentaba avanzar después del bombardeo preparatorio, era recibida con fuego intenso desde debajo de las propias ruinas. La máquina lanzallamas cambió esta situación de forma drástica y definitiva. Las municiones termobáricas penetraban en los espacios cerrados de sótanos y túneles y hacían exactamente aquello para lo que fueron concebidas. Consumían el oxígeno disponible y generaban una onda de choque que provocaba el colapso de los techos y el enterramiento de los pasadizos. Después de que la máquina disparara sobre un sector urbano, la infantería entraba en las posiciones prácticamente sin encontrar resistencia organizada alguna. Pero el desierto impuso también sus propias exigencias a un vehículo diseñado originalmente para operar en climas templados. Las tormentas de arena, el polvo abrasivo microscópico que se infiltraba en cualquier mecanismo y las temperaturas extremas del aire ponían a prueba cada componente. El chasis heredado del tanque T-72, curtido por décadas de servicio en los rincones más diversos del planeta, soportó estas condiciones con dignidad, pero quedó claro que los conflictos futuros exigirían una plataforma más ligera y menos dependiente de un mantenimiento constante. Además, en Siria se manifestó con especial crudeza una característica que era al mismo tiempo la mayor fortaleza y la mayor debilidad operativa del sistema. La máquina no podía recargar su bloque de lanzamiento por sí sola. Para ello necesitaba un vehículo de transporte y recarga independiente que transportaba los cohetes y los instalaba mediante una grúa mecánica. Este proceso consumía un tiempo considerable, y durante esos minutos tanto la máquina de combate como el vehículo de recarga quedaban expuestos y vulnerables. En un frente tan cambiante y caótico como el sirio, esto representaba un riesgo táctico serio. A pesar de esta limitación, fue precisamente en Siria donde la reputación internacional de esta arma alcanzó dimensiones que ningún analista habría previsto. El Ministerio de Defensa ruso publicó grabaciones de video mostrando su empleo en combate real, y esas imágenes recorrieron el mundo entero, provocando entre los expertos militares occidentales un impacto comparable al de una bomba mediática. En aquellas grabaciones se veía con absoluta claridad cómo barrios completos desaparecían tras una cortina de fuego y humo, y en el lugar donde antes había posiciones fortificadas solo quedaban cráteres humeantes y cenizas. Fue exactamente después de la experiencia siria cuando los mandos militares rusos definieron con total claridad los requisitos para la máquina del futuro. Necesitaban un sistema capaz de actuar con mayor rapidez, con plena autonomía logística y sobre terrenos mucho más variados que los anteriores. Necesitaban una plataforma que pudiera recargarse a sí misma sin depender de ningún vehículo auxiliar, y que al mismo tiempo fuera lo suficientemente ligera como para desplazarse por carreteras ordinarias y cruzar puentes diseñados para tráfico civil convencional, no exclusivamente por rutas reservadas para columnas de tanques pesados. Todo esto conducía a una única conclusión. Los ingenieros debían crear una máquina fundamentalmente nueva sin sacrificar ni un gramo de aquella potencia de fuego devastadora que había convertido a sus predecesoras en una leyenda del campo de batalla contemporáneo. Los constructores rusos aceptaron el reto, y el resultado de su trabajo fue el TOS-2, presentado por primera vez al público durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú. El aspecto exterior de la nueva máquina difería tan radicalmente de todo lo conocido hasta entonces que muchos observadores no comprendieron inicialmente que estaban contemplando un sistema lanzallamas pesado. En lugar del chasis de tanque con sus características cadenas metálicas, el TOS-2 se alzaba sobre una plataforma con ruedas de 3 ejes del camión militar Ural con tracción en las 6 ruedas. Y esto no era un simple cambio de base, sino un giro completo en la filosofía de diseño.
Las cadenas del tanque T-72 otorgaban una movilidad extraordinaria en terreno difícil y una protección blindada considerable, pero también hacían que el vehículo fuera pesado, consumiera enormes cantidades de combustible y exigiera un mantenimiento frecuente y costoso. Las cadenas de tanque se desgastan con rapidez, especialmente al circular por carreteras pavimentadas, y para trasladar semejante máquina a largas distancias era necesario recurrir al transporte ferroviario o a plataformas de carga especiales. El chasis con ruedas del Ural resolvía todos estos inconvenientes de un solo golpe. La máquina podía recorrer cientos de kilómetros por carreteras normales con su propia tracción. Era considerablemente más sencilla de mantener, consumía mucho menos combustible y podía utilizar puentes y pasos diseñados para vehículos de transporte estándar. Pero la innovación más trascendental del TOS-2 no era su chasis, sino el dispositivo de recarga integrado que llevaba incorporado. Por primera vez en toda la historia de los sistemas lanzallamas pesados, una máquina de combate podía recargar completamente sus tubos de lanzamiento de forma totalmente autónoma, sin necesidad de esperar la llegada de ningún vehículo auxiliar con grúa. Este avance transformó las posibilidades tácticas de manera radical. Si antes era necesario retirarse tras cada descarga a una posición segura y aguardar la llegada del transporte de recarga, ahora la máquina podía disparar, replegarse a cubierto, recargar por sus propios medios y regresar a la línea de fuego en un tiempo significativamente menor. En un combate donde cada minuto de inactividad puede costar la vida a toda la tripulación, esta ventaja resulta difícil de exagerar. En la práctica, una sola unidad del TOS-2 reemplazaba al conjunto de dos vehículos anteriores, el propio sistema lanzallamas y su transporte de recarga. Esto simplificaba la cadena logística, reducía la cantidad de vehículos en cada columna y hacía que la unidad en su conjunto fuera más compacta y menos detectable por los medios de reconocimiento enemigos. El número de tubos de lanzamiento se redujo a 18, pero el sistema electrónico de puntería instalado era muy superior al de cualquier versión anterior, permitiendo detectar y batir objetivos a distancias mayores, en cualquier condición meteorológica y a cualquier hora del día o de la noche. La precisión del nuevo sistema de guiado aumentó hasta tal punto que incluso con menos cohetes disponibles, la máquina podía cumplir las mismas misiones que su predecesora, simplemente utilizando menos munición por cada objetivo. Y hay un hecho que merece ser destacado por encima de todos los demás. A lo largo de más de 4 décadas transcurridas desde la creación del primer Buratino, Prusia continúa siendo el único país en el mundo que fabrica y despliega en combate sistemas lanzallamas pesados de esta categoría. Ningún otro ejército del planeta ha conseguido desarrollar nada comparable. Ha habido intentos, ha habido prototipos experimentales, ha habido declaraciones oficiales anunciando el desarrollo de sistemas equivalentes, pero absolutamente ningún otro país ha logrado llegar a la producción en serie ni al empleo en operaciones militares reales. Cuando las 3 generaciones de este arma operen simultáneamente en las Fuerzas Armadas rusas, el resultado será una capacidad de fuego sin equivalente conocido en ningún arsenal del mundo. Y cada vez que una de estas máquinas aparece en un campo de batalla, el desenlace es siempre idéntico. Todo lo que se encuentra dentro de su radio de acción deja de existir. Si esta historia te ha resultado interesante, te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué otro sistema de armas te gustaría conocer en profundidad. Dale al botón de me gusta para que este contenido llegue a más personas y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, porque tenemos preparadas historias que te van a dejar sin palabras.